Guiones y guionistas, capítulo 31. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del maleable mundo de los guionistas y el dúctil arte de los guiones. Los guionistas debemos acostumbrarnos al cambio porque el guión es una materia muy sensible que cambia constantemente, no solo durante la etapa de escritura, que eso se da por hecho, sino hasta el mismo día de rodaje. Y la historia va a seguir cambiando incluso después en la etapa de montaje. Si no te gustan los cambios, te aconsejo que no te metas al guionista porque vas a sufrir mucho, sobre todo si no diriges tus propias historias. Os lo digo con conocimiento de causa, por si alguien todavía no me conoce, os recuerdo el nombre de mi web, davidestebancubero.com. Ya sabéis que está disponible para que me preguntéis dudas sobre el mundo del guión o me sugiráis temas para hablar. Y hoy vamos a hablar mucho de cambio porque vamos a hablar de improvisación. Yo, en una etapa de mi vida hace ya mucho tiempo, durante una década, fui actor improvisador. ¿Qué es eso? Bueno, pues que actuaba en espectáculos de improvisación, sobre todo un espectáculo que se llama Batch de improvisación. Y mientras yo actuaba, me di cuenta de una cosa, ¿no? Porque yo entonces ya trabajaba de guionista, que cuando uno está actuando en un espectáculo de improvisación, es al mismo tiempo guionista, porque estás escribiendo lo que está pasando, actor, porque estás actuando y viviendo lo que está pasando, y director, porque estás creando la escena, o sea, vas creando la escenografía, si el actor de repente, si hay luz, si siente luz, si escucha un sonido, lo vas creando todo a la vez. Y, de hecho, los actores improvisadores tienen una parte muy grande de guionistas porque van creando la historia. El otro día pensando dije, bueno, pues a lo mejor hay algún consejo que nos pueden dar los improvisadores que nos ayude a los guionistas para ver cómo crean sus historias, porque claro, los improvisadores crean sus historias desde cero y en vivo, en directo, o sea, no es como un guionista que de repente, incluso trabajando en televisión, te dicen, bueno, tienes un día para escribir un sketch. Bueno, tienes un día, pero un actor improvisador te dicen, tenéis que improvisar una improvisación y el título es El camión de la leche. El tiempo comienza ya, y en ese mismo segundo ya empiezan a hacer la escena y empiezan a crearla, a actuarla y a dirigirla. Un arte realmente impresionante que los espectadores, de hecho, desde fuera mucha gente se piensa que parece que está preparado, porque es realmente medio mágico, y no, lo que tiene son muchas horas de entrenamiento. Y hoy, aprovechando que estoy en Madrid y que tengo a grandes amigos improvisadores, pues he venido a hablar con 2 de ellos. Los 2 tienen más de 2 décadas de improvisación a sus espaldas y son los insignes y queridos Borja Cortés y Pablo Pundik. Os paso directamente para que se presenten ellos. Hola, guionistas del mundo. Soy Borja Cortés, soy actor y profesor de teatro especializado en improvisación teatral. Si a mi amigo David Esteban, pues llevo más de 20 años haciendo espectáculos de improvisación, espectáculos sin preparación, sin guión, sin ensayos, donde todo se crea en el momento. Bueno, trabajo en el taller de Teatro Asura, trabajo en varias compañías de improvisación aquí en Madrid y nada, esperamos poder facilitaros alguna herramienta que os venga bien para vuestro quehacer. Hola, guionistas del mundo, yo soy Pablo Pundik, como mi amigo David Esteban nos ha presentado, más de 20 años a la espalda, fui junto con él uno de los pioneros de improvisación en Madrid. Ahora el mundo de la improvisación en Madrid, tiene un amplio desarrollo y bueno, sitio básico de trabajo es el Teatro Asura. Me dedico sobre todo a dar clases, a actuar, a crear espectáculos y meterme en todos los líos que haga falta, como hoy el que nos ha metido David Estebancubero. Bueno, y para empezar me gustaría preguntaros ¿qué es la impro, no? Porque seguro que hay mucha gente que la conoce, pero a lo mejor hay alguno que no. Pues la impro es una disciplina artística, más concretamente una disciplina teatral. Básicamente, como he dicho antes, se trata de hacer teatro sin preparación, sin guión, sin ensayos. Sí que hay detrás de todo improvisador o de todo buen espectáculo de improvisación mucho entrenamiento y mucho trabajo y toda una técnica, todas unas herramientas, algunas son más dramatúrgicas o de guión, otras más actorales, para poder hacer esto y que tenga una cierta calidad teatral. Simplemente ampliando un poco la definición perfecta de Borja, decir que tiene un punto lúdico,
esto de la impro en relación a otros tipos de trabajo teatral, ¿no? Porque tiene mucho de juego, de el vértigo por lo que va a ocurrir en cada momento y también de algo muy interesante que es el trabajo en equipo, que a veces el teatro, muchas veces es necesario el trabajo en equipo, pero también a veces es un trabajo un poco, sobre todo el del guionista, es solitario y aquí siempre trabajamos en grupo porque, bueno, incluso aunque el actor esté solo, siempre tiene alguien enfrente que es su público, que es el que demanda y requiere. Pero en general son trabajos en grupo, de a dos, de tres actores y bueno, pues la energía común es la que crea lo singular de cada historia que se crea. Y una de las cosas que nos enfrentamos tanto los guionistas como los improvisadores es a crear una historia, ¿no? A crear una historia desde cero. Bueno, el guionista probablemente, el guionista tenemos ventaja porque una vez que te da la idea te puedes documentar, incluso hay gente que se tira a lo mejor meses o años documentándose para la historia que va a contar. Pero el actor improvisador no. ¿Qué recursos utilizáis para empezar y que os diga, tenéis que improvisar ya sobre esto y empezar de cero a improvisar? Bueno, digamos, es una característica, no sé si es mejor o peor. Justo estaba leyendo hoy que Goethe, Fausto empezó a escribirlo con 20 años y lo acabó un año antes de morirse, con 89. Entonces, bueno, pues fue una labor de toda su vida. Aquí, que es una cualidad, claro, tener 60 años para escribir una obra de teatro. Nosotros la cualidad es ya, preparado, listo ya, no hay tiempo para la modificación, para el cambio, para la transformación, todo lo que ocurre, lo que sucede, lo que aparece, es lo que tiene que aparecer y no hay borrón ni cuenta nueva, ¿no? Y hay que llegar hasta el final y es un esfuerzo, un ejercicio de desarrollar, de escribir, de construir, confiando en que lo que aparece en cada momento es lo mejor que podía parecer. Es uno el que tiene que confiar. Es un ejercicio muy de autoconfianza y de valentía. Hay una herramienta técnica muy concreta que, en relación con esto que ha preguntado David, de cómo empezar a improvisar, que lo llamamos los motores, que son como, digamos, puntos de inicio, posibles puntos de partida para empezar a improvisar y para, a partir de ahí, pues empezar a asociar e imaginar, ¿no? Entonces, muchas veces ante el vértigo de ¿qué hago? Bueno, no quieras hacerlo todo, empieza por algo muy concreto y muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, un personaje, ¿quién es? O, por ejemplo, una acción, ¿qué está haciendo un personaje? O, por ejemplo, un lugar, ¿qué espacio se encuentra? O, por ejemplo, un estado de ánimo, cómo se encuentra, o una sensación física que tiene, ¿no? A veces se pueden combinar, ¿no? Pues vamos a situar a un personaje en un lugar, un personaje con un estado de ánimo, alguien que está haciendo algo con una sensación física, ¿no? Entonces, bueno, esos son, digamos, como puntos para decir, no quiero abarcarlo todo, sino me voy a centrar en algo concreto para empezar, que poco a poco va a hacer que mi imaginación se dispare y vaya enmarcando todo eso en una historia más grande. Claro, por eso se llama motores, ¿no? Porque es como un detonante para empezar a improvisar, ¿no? Vale, empiezas a trabajar el personaje y luego, bueno, ya poco a poco va surgiendo dónde está ese personaje, quién es, pero lo alucinante de la impro es eso, como que todo eso lo descubres actuando, o sea, que no es algo que tienes previo, sino que es como dice Pablo, todo lo que va pasando es lo que está construyendo la historia y no se puede decir que no, sino que todo eso se va construyendo, ¿no? Poco a poco. Pero claro, además de motores, vosotros en el mundo de la impro se trabaja mucho, hay improvisaciones que de repente hay espectáculos que duran una hora y media, con lo cual me imagino que también trabajaréis las estructuras. Sí, obviamente, y siempre hay una estructura, a veces tan sencilla y tan obvia como simplemente el planteamiento, el nudo y el desenlace, que sería un poco lo más sencillo, ¿no? Como una clásica, pero luego, claro, el teatro contemporáneo, pues la narrativa contemporánea, pues amplía mucho las posibilidades, entonces, bueno, pues te puedes tomar conciencia sobre la marcha de lo que está casi azarosamente empezando a ocurrir y tenerlo en cuenta y desarrollarlo, o decir, bueno, pues me voy a proponer, yo qué sé, esta estructura, que hay un protagonista y aparecen muchos personajes que le van ocurriendo y proponiendo cosas y va tirando del hilo los personajes que van apareciendo. O es una historia más coral, que son muchos personajes, que no solo hay un protagonista, sino que son muchas historias. Entonces, bueno, puede ser un planteamiento a priori o algo que ocurre sobre la marcha y uno como actor o desde fuera, porque también, como decíamos, es un trabajo coral, en grupo, igual empieza uno, empiezan dos, empiezan tres, pero los que están fuera observando la escena entran con la información de lo que está ocurriendo, dando una forma muy concreta a esa historia. Sí, uno de los grandes campos de trabajo de la improvisación es la construcción de historias, ¿no? Entonces, a medida que el improvisador va teniendo más experiencia y más callo, es algo en lo que debe ejercitarse. Entonces sí que hay
varios ejercicios, varias dinámicas donde se le exige al improvisador seguir determinada estructura narrativa o dramatúrgica. No tanto como fórmulas que luego hay que reproducir, sino para que se entrene, como decía, en esta labor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un corpus de ejercicios que tienen que ver, bueno, pues esta improvisación va a tener la siguiente estructura. Primero aparece un personaje, uno le aporta al protagonista, al personaje, el lugar. El siguiente introduce un acontecimiento, algo que desequilibre el equilibrio inicial. El siguiente, una vuelta de tuerca sobre ese acontecimiento. Y el último, un remate, un final, ¿no? Bueno, pues este es uno de los ejercicios, por ejemplo, más sencillos. Entonces, los improvisadores tienen que respetar esa estructura. No es que luego tengan que hacer eso por narices delante del público, pero sí como que les va dando pues una conciencia y un entrenamiento en lo que es guionizar y construir bien las historias. Claro, y luego muchas veces también la estructura viene dada sobre todo por el tipo de espectáculo. Yo, por ejemplo, donde actuaba yo era el Match de Improvisación, que era una estructura deportiva, ¿no? Eran dos equipos, luchaban unos contra otros haciendo improvisaciones, con un árbitro, y claro, la propia estructura del espectáculo es la que te daba la estructura de las improvisaciones, que yo qué sé, de repente una duraban 30 segundos, otras 5 minutos, y eso te daba ya un poco la estructura de la improvisación. Luego, hay algunos elementos que utilizáis, ¿no?, para improvisar que te ayudan también para empezar, ¿no? Como por ejemplo el coacheo o los detonantes. ¿Podríais explicar un poquito qué es esto? Sí, pues interesante de esta idea de teatro-deporte es la idea del entrenador, ¿no? Como en los deportes, equipos deportivos hay un entrenador, muchas veces en impro, como es un equipo, hay un entrenador, y bueno, es la idea de que es alguien que tiene como una sensibilidad hacia cada jugador, hacia cada actor, y bueno, pues le da ideas, sugerencias, estímulos para que luego en el campo de juego, en el escenario, en la pista, pueda desarrollarlo. Entonces el coacheo es algo muy interesante, que yo creo que muy trasladable a un trabajo de guionista en equipo, ¿no? Alguien que te da una idea, una sugerencia, digo, a veces de pequeñito, ¿no? Como redacción, tema libre, auxilio, socorro, ¿no? ¿Por dónde empiezo, no? Entonces, pero si te dan un tema, una propuesta, una idea, es mucho más fácil, ¿no? Aunque pareciera que es más limitado empezar por algo, cuanto más limitado, aunque en apariencia tiene más dificultad, y para el público cuando ve este tipo de espectáculo dice, wow, tienen que hacer esto y esto y esto. Para los jugadores, actores es más sencillo porque son como, bueno, ya te acotan el terreno de juego y dices, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer, no vale cualquier cosa. Y bueno, el formato de la historia pues va a ser más claro y el público también lo va a entender porque lo va a seguir perfectamente, que a veces el problema de la impro también es como al ser tan libre, hasta que el público pilla el recorrido, bueno, o como cualquier narración, ¿no? Hasta que uno lo pilla, pues es difícil, pero si uno sabe que es una tira cómica de una viñeta de 4, pues es rapidísimo entenderlo. Ahora, si es algo más abierto, como lector o como espectador, a uno le cuesta entrar, pero si es algo muy sencillo. Sí, esto de los detonadores, como decías, David, pues son puntos de partida sobre los que inspirarse. En improvisación se utiliza mucho títulos del público, pues la gente, títulos no títulos que no existan, sino gente que diga una frase y una palabra que sirva como título, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí tú ya concretas en determinados motores, como hablábamos antes, también puede ser una imagen, a lo mejor, ¿no? Yo a veces trabajo con mis alumnos, bueno, les traigo un montón de postales, digo, esta es la postal para empezar, y eso pues les dispara la imaginación en determinada historia o en determinada atmósfera o en determinados personajes. Otra vez puede ser una música, la música también la usamos en los ejercicios en clase, no vemos una música y de repente eso hace que la imaginación de alguien se dispare hacia determinada narración o determinada... Puede ser, perdón Borja que te interrumpa, también puede ser un estilo, claro, de repente un detonador es western, o la Edad Media, o la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? Entonces, claro, eso ya te mete un universo, un estilo que también concretiza la labor del improvisador dramaturgo que va a construir esa historia. Otras veces se le pregunta al público, muchas veces, ¿no? Pues, ¿qué va a tener en la mano el protagonista? ¿Hacia dónde se dirige? ¿No? ¿En qué lugar va a empezar o en qué lugar va a terminar su historia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que llamamos detonadores, ¿no? Como son puntos de arranque para empezar a
asociar y a que tu imaginación se dispare. Sí, como veis, o sea, tiene muchísimo que ver, ¿no? El mundo de la impro y del guionista, porque, bueno, es crear las escenas. Y también, claro, uno de los problemas que tiene el improvisador, con el que tiene que luchar, es el mismo con el que tiene el guionista, que es el tema de los bloqueos. ¿Cómo trabajáis vosotros el tema de bloquearse en escena? Bueno, tiene que ver con, por un lado, un tema de autoestima, ¿no? De confiar en que todo lo que te aparezca, te venga, no desvalorizar ni lo tuyo ni lo del compañero, ¿no? Como valorizarse mutuamente, decir, qué buena idea todo lo que aparezca. Incluso cuando dices, wow, no tengo ninguna idea, decir, bueno, qué bien, no tengo ninguna idea, ahora voy a hacer cosas que no sean con ideas, ¿no? A ver qué otra cosa. Respiro, siento, me dejo llevar, escucho, miro algo y me dejo llevar por la imagen que me aparece, o rebobino con lo que ha ocurrido, me tomo unos segundos para rebobinar y tiro de algún sitio. El bloqueo es algo que uno tiene mucho miedo al principio y que aparece y que mucha gente se bloquea, pero luego descubres que en realidad es un problema de confianza, de autoestima, de que todo vale, incluso lo peor, la porquería más grande que para uno es decir, wow, pero esto no, es interesante. En realidad es un entrenamiento en confiar en que todo lo que uno pueda aportar puede ser interesante y bueno, esto por supuesto va mucho más allá del trabajo de guionista, de actor, de improvisador, ¿no? Para la vida es muy interesante y nuestros alumnos, que en realidad no siempre son actores, valorizan mucho este trabajo de impro para todo su ámbito tal. Sí, yo creo que está este aspecto que habla Pablo muy importante en la labor que hacemos, que es respirar, escuchar, ver lo que ha sucedido para ver qué puedo aprovechar de eso que ha sucedido para seguir adelante, no angustiarse con el bloqueo y con el no saber qué hacer, ¿no? Bueno, todo esto es un entrenamiento. También hay herramientas concretas, que creo que sí que están relacionadas más con el arte del guión, que se pueden trabajar. Es decir, por ejemplo, bueno, pues en esta improvisación, cada vez que yo doy una señal, el personaje tiene que revelar un secreto, por ejemplo. Eso es algo que no sé qué hacer, bueno, pues a ver qué le sale al personaje decir. Que muchas veces tiene esto de descubrir a los propios personajes según va avanzando la historia. Por ejemplo, pues el personaje tiene que tomar una decisión ahora mismo. No sé por dónde seguir, venga, pues entonces que tome una decisión el personaje. O que empiece un discurso que le va a llevar a crecer en determinado estado de ánimo hasta volverse loco. O silencio. Vamos a hacer un silencio y a ver después de ese silencio qué le ha pasado a ese personaje, qué ha pensado. Está este tema de confiar, de escuchar, de no angustiarse. También hay, como digo, pequeñas herramientas de decir, bueno, vamos a probar como si fuéramos guionistas a tirar por aquí o a abrir esta puerta, ¿no? Vamos a abrir esta puerta, a ver, o bueno, no sabemos por dónde seguir. Pues la siguiente escena tiene que seguir en un barco. Hala, a ver qué ha pasado desde donde estás hasta el barco, por ejemplo, ¿no? O también está la opción de que entren otros personajes de fuera, ¿no? Esto se utiliza mucho en improvisación, es decir, bueno, a ver qué personaje podría entrar ahora a dinamizar esto, a proponer un nuevo acontecimiento, a profundizar en lo que ya está en marcha. Bueno, son como, los utilizamos en ejercicios, como decía antes, como obligar al improvisador a utilizar determinados recursos dramatúrgicos. Y también yo creo que una cosa un poco vanidosa que tenemos los improvisadores es que muchas veces hacemos porquerías y no pasa nada. Digo que a veces no se te ocurre nada porque igual era tan malo lo que estabas haciendo que dices, bueno, pues esto a la basura y ya está, no pasa nada. No es que todo tienen que ser obras maestras y genialidades y a veces dices, bueno, pues hasta aquí, esta no me salió bien, lo siento mucho. Si está el público delante, el público lo entiende, que hay veces que no era buena idea, no estaba inspirado y no ha llegado a ningún sitio. Y si uno está en la clase, pues mucho más fácil, y si está en la intimidad, mucho más fácil todavía. Y si es guionista, pues coges el papel, lo rompes y vuelves a empezar, que también está muy bien saber que no todo va a estar en su punto álgido. Claro, pero eso los espectadores lo valoran. Cuando alguien ve impro, por eso la gente se ríe tanto y aplaude tanto cuando surgen cosas ingeniosas y cosas interesantes, porque el fracaso está ahí desde el principio. El fracaso de crear desde la nada, esa fragilidad que en general tienen los actores y en el mundo de la impro mucho más, yo creo que los espectadores lo conocen, lo saben, y bueno, normalmente lo bueno que hay es que después de una improvisación va otra, y si una no te gusta mucho, bueno, luego surge otra y siempre hay oportunidad para ir cambiando y creciendo, ¿no? Y yo es curioso porque según estaba hablando Borja, ¿no?, de cómo el improvisador abre puertas de la historia para ir cerrándolas, me acordaba me imaginaba los guionistas de Perdidos, ¿no?, de la serie, ¿no?, que mucha gente le achacó eso, ¿no?, como claro, se dedicaban siempre a abrir tramas, abrir cosas, y luego al final no nos cerraron todas las tramas, ¿no?, como
que mucha gente les odió por eso, ¿no? Claro, eso pasa a veces en la impro, ¿no? Y sobre todo en los espectáculos con improvisaciones largas, ¿no? Que se abren puertas y luego al final vas por un lado y algunos cabos sueltos se quedan cabos sueltos que, bueno, no se cerraron, y lo que pasa es que también pasa el efecto contrario, cuando de repente ya está acabando la impro y se cierran algunos cabos que se abrieron, yo que sé, 15 minutos antes o 20 minutos antes, ese momento siempre es como mágico, porque ya casi que el espectador se había olvidado, pero de repente uno de los actores que lo tenía ahí presente lo cierra ahí la trama y es como, wow, qué bueno, se acordó de eso, ¿no? Y no sé, ese vértigo de la improvisación yo creo que también es lo que lo hace tan mágico, ¿no? Que todo el mundo en esa sala sabe que se está creando, sabe que es algo irrepetible, sabe que es algo único y que sabe que al día siguiente, si vuelve a ver ese espectáculo, va a ser totalmente distinto, ¿no? Y eso yo creo que tanto los actores como el público lo valoran y lo disfrutan. Yo, de hecho, cuando actuaba conozco mucha gente que me veía a ver a mí o a los espectáculos de improvisación y que decía, yo nunca veo teatro, a mí no me gusta el teatro, y dice, pero me gusta la impro, o sea, porque realmente, bueno, tiene algo que es especial, ¿no? Yo también comentaba antes, Borja, no sé si se os ocurre algún ejercicio de los que utilizáis que puedan ayudar a los guionistas, pues no sé, como para generar ideas o estructuras o... Sí, se me ocurre uno que utilizo con mis alumnos, se podría usar también como un ejercicio de entrenamiento para un guionista, ¿no? Que es, bueno, vamos a plantear, imaginar que la impro está dividida en cuatro bloques. Uno sería el planteamiento. Entonces, en ese planteamiento tiene que aparecer el espacio, tienen que aparecer los personajes, tiene que aparecer la acción que están haciendo los personajes. Pero no puede haber conflicto, no puede haber problema, todo debe ir bien. Entonces, bueno, pues tienen que conseguir crear algo interesante sin que aparezcan los problemas. Luego habría otro segundo bloque, que es a partir de que aparece el problema, conflicto o acontecimiento. Hay algo que rompe ese equilibrio y todo eso pues tiene sus consecuencias. Digamos que es el grueso de la improvisación, donde pues a partir de causa-efecto pues se va ahondando en el camino que se ha abierto a partir de ese problema. Luego habría una tercera parte donde, bueno, se llega a una resolución. Ya no vamos a seguir profundizando, echando más leña al fuego o generando nuevas consecuencias, sino que llegamos a un punto de resolución. Toda esta historia termina en esto. Y luego habría una parte que sería una especie de coda o de chimpuno, de punto final, donde hay una imagen conclusiva o una frase que cierra y que le da un aspecto de cierre. Entonces, bueno, el ejercicio, digo, por si puede ser usado por guionistas, se trata de en este caso sería escribir solo una de estas cuatro partes. Yo te doy un título y dices, bueno, lo demás te lo imaginas, pero a ver si eres capaz solo de desarrollar un planteamiento, solo de desarrollar la historia desde que aparece el acontecimiento hasta la resolución, solo de crear una resolución interesante y con contenido, o solo de hacer un remate aunque no tengas ni idea de lo que ha pasado en la historia, ¿no? Este es uno de las estructuras, de los ejercicios de estructura que se me ocurre en este momento. A mí se me ocurre uno también con esta idea de trabajo en equipo, que igual está interesante, que un guionista pueda trabajar de repente, que se junte con 2 o 3 compañeros y digamos que es tan sencillo como que dos se miran, un poco se dejan llevar por alguna emoción que le provoque la mirada del otro, que puede ser risa, que puede ser gestos, cara, no sé, alguna sensación, alguna emoción, alguna reacción así espontánea, y un tercero que observa, a partir de la observación, de lo que le sugiere, que empiece como a narrar una historia, quiénes son estos dos, qué es lo que les pasa, dónde se encuentran, pero algo muy sencillo, muy cortito. Luego estos dos, 3 o lo que sean, con esa información desarrollan un poco, pero sin hablar, esa acción, y como que el narrador empieza a inventar una historia a partir de algo como muy orgánico, muy natural, muy poco actuado, por otro lado, de esas dos personas. Y bueno, sería una posible idea para empezar una historia sin nada, sin un guión previo, sin una historia, sino simplemente, bueno, a partir de la espontaneidad del encuentro entre dos y la observación externa y que se le dispara la imaginación a esa persona, empezar a inventar una historia. Otro ejercicio juego que se me ocurre es definir, bueno, dos personas están haciendo algo, tienen un vínculo determinado y luego alguien te da 3 espacios, por ejemplo. Entonces, bueno, la historia tiene que empezar en este espacio, luego continuar y acabar en este otro, ¿no? Entonces, esos 3 detonadores, pues, inspiran tu imaginación para ver por dónde puede ir esa historia, que tiene que pasar por estos 3 lugares. Bueno, muy bien. Pues nada, como habéis visto, el mundo del guión y el mundo de la impro son primos hermanos.
bienvenidos. Y bueno, con esto vamos a despedir, pero antes de despedir me gustaría que tanto Borja como Pablo nos digan dónde les podemos encontrar para las personas que estén interesadas. Sí, bueno, no voy a dar mi teléfono, simplemente voy a decir que el Teatro Asura, que está en Madrid, tiene una sala muy bonita donde trabajamos y también nos encanta que es un punto de confluencia de improvisadores de Latinoamérica y del mundo, y tiene una página web que es teatroasura.com, que aquí espectáculos, encuentros de impro, de teatro también, otro tipo de teatro también hacemos. O sea, pues aquí se me puede encontrar a mí también, en el Teatro Asura, dando clases, trabajando, creando, investigando sobre la improvisación, y bueno, pues de todas mis actividades de improvisación, pedagógicas y artísticas, también podéis informaros en borjacortés.com. Y bueno, me he guardado la guinda del pastel, que todavía no lo había dicho antes, que es que tanto Borja como Pablo son dos de los autores de un libro sobre improvisación teatral que se llama Impro, 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral. Yo os pongo el link a Amazon por si acaso alguien quiere comprarlo, o incluso si os vivís en Madrid y os paséis por Asura, seguro que Pablo tendrá alguno aquí para venderos. Y nada, que está muy bien, porque es un ejercicio donde habla todo esto del mundo de la impro, y luego tiene un punto súper práctico, porque tienen 90 juegos y ejercicios que si tenéis grupos de teatro o incluso guionistas o gente que quiere probar, es muy práctico, ¿no? Con todos los ejercicios que podéis hacer para desarrollar vuestras historias y vuestra imaginación. Como dice David, pues es un libro para trabajar en grupos de teatro, pero también tiene algunos capítulos donde determinados ejercicios yo creo que se pueden hacer directamente con un ordenador y escribiendo. Un capítulo que se llama Desarrollo de la Impro, donde hay ejercicios que tienen que ver con desarrollar historias. Otro que se llama improturgia, es un concepto nuevo que hemos acuñado para este libro, ¿no? Es decir, la dramaturgia de la impro, que también propone estructuras y ejercicios que pueden ser, yo creo, directamente hechos o fácilmente adaptables para hacerlos escribiendo delante de tu ordenador, como si estuvieras escribiendo un pequeño guión. Sí, yo creo que toda aportación un poco lejana a veces de la materia en que uno está estudiando, a veces es donde uno más aprende. Me parece que voy a clase de baile clásico y ahí descubro un montón de facetas mías, ¿no? Entonces de repente igual al leer este libro, que en realidad es de teatro, para improvisadores o para gente que le interesa la impro, igual de repente un guionista le puede resultar muy enriquecedor y iluminado para su trabajo. Muy bien, con esto, muchas gracias Pablo, Borja, con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es la impro y cómo podemos utilizarla para generar nuestras historias. Muchas gracias por estar al otro lado, y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto al podcast en iTunes e iVoox como a la página de Facebook. Lo compartís en las redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes, o le dais un me gusta en iVoox, o ponéis 5 estrellas en la página de Facebook, que cualquiera de estos elementos siempre bienvenido y nos ayuda a crecer. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!